quién lo manda a matar? ¿Fidel Castro? Yo creo que Fidel Castro lo abandona, lo deja librado a su suerte. Él entusiasmó a Guevara lo suficiente como para que se encaminara en esa aventura. Para que salga de Cuba. Claro. Y él manejaba Cuba como quería. Para encaminarlo, bueno, anda. El Che Guevara le molestaba a Castro, ¿no? Le molestaba. En la última etapa le molestaba mucho. ¿Y por qué? Porque se produce un quiebre importante entre este matrimonio, entre Castro y Guevara, después de un episodio mundial que fue la famosa crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética pone misiles en La Habana apuntando a Estados Unidos. Que esos misiles finalmente se retiraron. Y el Che Guevara, que era un exaltado, un desaforado, vio eso como una defección, como una traición por parte de Rusia y del propio Fidel. Él quería ir a la Tercera Guerra Mundial, esto lo explicitó él. Entonces a partir de ahí él tuvo un desencanto y empezó a coquetear con el otro gran bloque comunista de la época, que era el bloque chino, que se disputaban el liderazgo a su vez con la Unión Soviética, tenían su propia interna. Y entonces los propios soviéticos veían a Guevara como una especie de agente chino en una isla que ellos financiaban. Y era un personaje ya molesto, desmarcado de la estructura moscovita. Y Fidel Castro finalmente... O sea, Fidel decide jugar a fondo con los rusos. Absoluta. Y el Che quería jugar a fondo con los chinos. Exactamente. Okay. Exactamente. El Che primero estuvo encandilado con los rusos hasta que conoce Rusia. Y como el ídolo del Che era Stalin, y sus cartas personales las firmaba con el seudónimo Stalin II. Esa era la admiración que le tenía. Pero ¿qué pasa cuando... ¿El Che se creía el Stalin II? Él firmaba con ese seudónimo como una suerte de homenaje a quien él admiraba, ¿no? Stalin mató más gente que Hitler. Sí, claro. O sea, digamos, no es nunca se habló de ese genocidio. Muy poco, porque es de izquierda. Los genocidios de izquierda tienen... Si el de izquierda mata, está bien. Son disculpables, claro, son... Exactamente. Bueno, el libro negro del comunismo le atribuye a Stalin 25 millones de muertos, ¿no? Cifra que sería la segunda más importante del siglo XX, porque la primera sería atribuible a Mao Zedong, claro, que era el otro amigote del Che Guevara, con quien el Che empieza a generar amistad. Cuando se produce la Revolución Cubana y cuando el Che Guevara era el protagonista, Rusia estaba siendo gobernada por Nikita Khrushchev, que era un moderado para el contexto, y que dentro de la Guerra Fría quería ir a una coexistencia pacífica. Por eso los partidos comunistas de la época en América Latina no se plegaban a apoyar las guerrillas de la época. Tenían como una estructura más burocrática, más administrativa, y eso al Che Guevara le reventaba. Él era un talibán. ¿Por qué la máquina de matar? ¿Era una máquina de matar él? La máquina de matar, si bien el título es tiene un rasgo sensacionalista, es una frase de Guevara, una frase histórica de Guevara publicada en el diario Granma, el diario oficial de Cuba, en el año 67. Es un comunicado de 2 o 3 páginas donde él, un comunicado a los pueblos del mundo, y en un fragmento él dice: tenemos que convertirnos en una fría y selectiva máquina de matar, nuestros soldados tienen que ser así. Y en ese mismo comunicado hay otra frase famosa de él, cuando él habla del odio intransigente al enemigo, nos debe convertir en una fría y selectiva máquina de matar. O sea que él veía el concepto de la máquina de matar como un ideal a alcanzar. Pero él era un guerrillero asesino, ¿no? Él mismo fusilaba, él mismo mataba. Sí, señor. Absolutamente. Y lo curioso del caso es que la inmensa mayoría de sus fusilamientos o de sus homicidios, o como se los quiera llamar, no son en combate. Porque en el combate, bueno, son reglas del juego. No, eran homicidios a sangre fría. Por ejemplo, él tenía una particularidad que lo hace un personaje particularmente, valga la redundancia, interesante, que él anotaba todo lo que hacía en su diario personal. ¿En serio? Por ejemplo, en el diario... Hoy maté a 4... En el diario Sierra Maestra, sí, él confiesa y cuenta con detalle técnico, porque escribe como un perito, porque era médico. Claro. Tuve que terminar con este problema pegándole un tiro, la bala penetró en el omóplato, perforó tal tejido, en fin, 14 homicidios, y esto no lo digo yo, lo dice el Che en su diario personal. A eso se le atribuyen otros 13 homicidios en un poblado en Santa Clara, pero estos son episodios menores. Lo más complicado en Guevara, lo más impresentable en la biografía de Guevara es cuando se produce la revolución, y entonces ahí él pasa a comandar un campo de concentración para exterminio de disidentes famoso,
que fue el campo de concentración en La Habana de La Cabaña, que era una fortaleza militar. Bueno, ahí se le atribuyen de puño y de su propio, materialmente él dispara y asesina a 165 disidentes. En total... A sangre fría. Gente colocada en un poste a ejecución, sin ningún riesgo, digamos. Era una revolución... O sea, era una máquina, él mismo era una máquina de matar, más allá de que él diga, nuestros soldados tienen que ser una máquina de matar, él mismo era eso. Él era su anhelo y creo que lo alcanzó. Es muy impresionante que este terrible asesino esté en las remeras de miles y millones de jóvenes en todo el mundo, ¿no? Como si fuera un gran tipo. Yo creo que hubo, después de que Guevara muere, hubo como 2 etapas en cuanto a la imagen de Guevara. Primero fue la herencia de las guerrillas de la década del 70, que fueron máquinas de matar. O sea, tomaron a Guevara en su versión bastante real, bastante auténtica, porque la muerte era muy cercana. Es decir, los libros que él había escrito, los crímenes que había cometido, las justificaciones a esos homicidios la tomaron los montoneros, sobre todo el ERP en Argentina. Claro. Era más guevarista, y las guerrillas de América Latina en general. Esa imagen bastante real que tanto daño generó en todo el continente, y en el caso que nos ocupa, con secuelas que todavía duran en Argentina, a partir de los años 80 y 90 se fue diluyendo, y hoy el Che Guevara es un personaje muy travestido. O sea, ya no es visto con esa crueldad, con esa dureza, sino que hoy es visto como un personaje ecológico, multicultural, el ícono de las marchas gays, el ícono del pacifismo transnacional. Hoy es un personaje que se utiliza para cualquier... Qué raro que los gays justamente lo tengan como un ícono, ¿no? Porque tanto Fidel como el Che y todo lo que es, digamos, la legislación cubana es muy dura para con los gays. Bueno, el primer campo de concentración para rehabilitación de homosexuales no era para exterminio, sino rehabilitación, lo creó el Che Guevara en la península de Guanacaví. Porque para el Che Guevara los gays, los homosexuales eran enfermos. La consigna era: la revolución no necesita peluqueros y el trabajo os hará hombres. Eran sometidos a 12 a 18 horas de trabajo forzado de lunes a sábado. Los domingos tenían descanso, y porque ellos creían en una superstición muy propia de los totalitarismos, que es, en este caso, era el hombre nuevo socialista. El hombre nuevo tenía que ser una máquina de acero, un tipo entregado, como viril, los nazis, un ario. Un ario, pero socialista. Era el superhombre, digamos, claro, pero en clave marxista. Tenía que tener cualidades dentro de las cuales la homosexualidad no tenía lugar. Y se suponía que la revolución y la dureza de la revolución y el trabajo forzado en los campos de concentración iba a convertir ese defecto. Esto se mantuvo en Cuba durante mucho tiempo. Recién en el 2010 Fidel Castro pidió disculpas. Una sola cosa más. Sí, claro. No era algo propio de Cuba. El artículo 121 del Código Penal soviético castigaba la sodomía, claro, con 5 años de trabajo forzado en los gulags, y en China, en el año 97, recién se derogó el delito que castraba a los homosexuales. Es curioso, 25 años después, en todas las marchas de género, los partidos de izquierda van a la vanguardia. Es increíble, es muy, muy increíble.